Hola, bienvenidos. Les habla José Sinclair. En este video les voy a hablar en qué consiste nuestro análisis de suelo. Para poder tener éxito en un programa de fertilización, debemos contar con dos variables. Número uno, el análisis de suelo, el reporte. Y el número dos es el sistema que vamos a usar a partir de la información que nos arroje el reporte del análisis de suelo. Cuando se tiene un buen análisis de suelo, pero no se tiene un sistema efectivo, entonces el resultado va a ser malo. Si se tiene un sistema bueno, pero el reporte del análisis de suelo no es correcto, entonces lo mismo, el resultado va a ser malo. Entonces aquí es donde vienen los grandes problemas en la agricultura mundial, por cuanto alguno de los dos falla. Para poder tener éxito en este programa, obviamente las dos variables fueron consideradas y el sistema tiene su propio laboratorio en los Estados Unidos, de donde vienen muestras de todo el mundo enviadas por asesores, como es mi caso, y el laboratorio nos envía esta información que entonces nosotros le aplicamos el sistema de fertilización de precisión y creamos entonces el programa de fertilización. Este programa, como ya les había mencionado en otro video, es el producto o fue desarrollado a partir del trabajo de investigación hecho por la Universidad de Missouri, de más de 100 años de investigación. Entonces es un programa no es nuevo, es algo que ahora se está expandiendo a través de todo el mundo, obviamente por la tecnología que tenemos ahora, la facilidad que tenemos de poder trabajar de esta forma. Entonces en este video les voy a explicar en qué consiste nuestro análisis de suelo y van a poder ver la profundidad con la que lo hacemos y los puntos que tomamos en cuenta para tener la herramienta perfecta para los fines, que es pues hacer un programa de fertilización efectivo. En los reportes uso un lenguaje sencillo y entendible para todo tipo de público, por lo tanto una disculpa con los técnicos. Los colores representan: rojo, urge corregir; amarillo, deficiente; verde, bueno; azul, muy alto. Si tengo demasiado de ese mineral en ese suelo, ese mineral me está bloqueando otros minerales, por lo tanto es un problema. Comencemos hablando de la capacidad de intercambio catiónico. Cuando hablamos de capacidad de intercambio catiónico, estamos hablando de la cantidad de arcilla que tengo en ese suelo. 0 siendo una arena, 80 siendo un suelo muy arcilloso, raro verlos, pero sí existen. En este suelo en particular podemos ver que tenemos 8.76%, lo que nos está diciendo que es un suelo bastante arenoso. La importancia de esto es porque de esto va a depender el cómo voy a balancear ese suelo, va a depender las libras que debo aplicar de cada uno de los cationes para poder balancear ese suelo. Para expandir y entenderlo mejor, pensemos en una bodega. Esto es lo que mide, es la base coloidal de ese suelo. Entonces cada coloide en ese suelo, pensemos que es una bodega. En esa bodega deben haber 68% de calcio, 12% de magnesio, 5 a 7% de potasio, menos 3% 3% o menos de sodio, y el hidrógeno va a andar más o menos entre 10 a 15%, que eso me llevaría más o menos a un pH de 6.4, que es un pH perfecto. También ahí va a haber espacio
un porcentaje como de 5% más o menos, donde van a ir los otros cationes, que es, los elementos menores como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc. Entonces, en esos puntos llevamos a un suelo a un balance. Ahora, aquí se cometen grandes errores mundialmente, porque el agricultor usa caliza, dolomita, yeso sin tener el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Si usted le aplica demasiado calcio a un suelo, va a llenar la bodega de calcio y no deja espacio para el resto de los nutrientes. Por lo tanto, podría usted convertir un suelo en inservible, y en vez de hacer un favor, usted creó un problema aún mayor. Otro punto es que aquí se da una serie de reacciones químicas. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos calcio, el calcio me elimina un magnesio. Cuando aplico magnesio, me elimina 1.5 calcio, y así esa relación se da con todos los cationes. Para ello nosotros usamos más de 10 fórmulas para poder determinar, fórmulas matemáticas y fórmulas químicas, para poder determinar cuál es el punto de balance y cuántas libras debo aplicar de cada uno de ellos para lograr ese balance. El pH. El pH lo va a determinar los cationes: el calcio, el magnesio, potasio, sodio, hidrógeno. Un pH ideal es 6.4. Siempre y cuando los cationes tengan las proporciones que les hablé anteriormente. De 68% calcio, magnesio 12%, potasio 5 a 7%, que el sodio no sobrepase el 3%, y el hidrógeno, como les dije, va a andar en un 10 a 15%. Eso me llevaría a un pH de 6.4. Ahora, si estos cationes andan en esos porcentajes, entonces el pH sí tiene sentido, porque en este momento tengo un pH perfecto con las cantidades de los cationes correctas en esa bodega de la que estábamos hablando. Pero el pH es impactado por todos los cationes. Entonces es posible que tengamos un pH que pareciera perfecto con las cantidades erróneas en esa bodega. Podríamos tener bastante potasio, el potasio impacta bastante el pH, y de repente tengo un 20% de potasio, y eso está llevando el pH a un punto perfecto, pero con la cantidad errónea de los minerales en ese coloide o en esa bodega. Por lo tanto, este pH es un pH mentiroso. No podemos dejarnos llevar solo del pH para asumir de que el suelo está en perfectas condiciones o está balanceado, porque el pH nos dice solo parte de la historia. Entre ellos nos está contando una historia cuando es ácido, de que hay una falta muy grande de nutrientes, pero ahora vamos a identificar cuáles son los nutrientes que hacen falta y por qué tenemos el pH que tenemos. En este caso tenemos 5.7. Se podría decir que este pH no está tan malo, pero vamos a descubrir en este análisis de suelo que es un completo desorden. Ese espacio o esa habitación o esa bodega es un completo desorden. Sin embargo, el pH nos está diciendo que no está tan mal, pero sí hay problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que ver cómo está el suelo, y olvidarnos de cuál es el pH por un momento, y pensar bien cuando el pH está al punto correcto, pero con las cantidades exactas. El rango del pH va de 0 a 14, 7 siendo un suelo neutro, menos de 7 es un suelo ácido, y arriba de 7 un suelo alcalino. El suelo nunca se puede llevar a neutro. Cuando ustedes llevan un suelo a neutro, lo dejan prácticamente sin vida, porque el suelo necesita esa acidez para seguir. Esa acidez es la que destruye la roca y sigue absorbiendo o alimentándose el suelo de los nutrientes de la roca, y esa acidez es la que no está, prácticamente esa acidez también va a influir en alimentar a la planta, etcétera, etcétera. Entonces siempre se tiene que tener esa acidez, y se considera que si estamos en 6.4 tenemos la acidez correcta para que un suelo esté funcionando a un 100%. Materia orgánica
versus humus. ¿Qué es materia orgánica? ¿Qué es humus? La materia orgánica es toda la hojarasca, todos los residuos. Ahora, la pregunta que hay que hacernos es en qué estado de descomposición está esta materia orgánica. Por lo tanto, cuando medimos la materia orgánica, prácticamente no estamos midiendo nada, porque no sabemos qué efecto tiene en el suelo. Puede tener un efecto negativo o puede tener un efecto positivo, que eso es muy profundo para hablar ahora. Cuando medimos el humus, sí estamos midiendo algo, porque estamos midiendo, cuando medimos el humus, entonces podemos determinar en qué estado están los aniones o cuántos tenemos de los aniones. En nuestro análisis no medimos la materia orgánica, sino que medimos el porcentaje de humo. Entre más alto es el porcentaje de humus, mayor será la fijación de nitrógeno, fósforo, azufre, boro, cloro, molibdeno. Estos son los aniones. El humus es la bodega que usa el suelo para retener los aniones. Cuando es bajo este porcentaje, las pérdidas por lavado son muy altas. El humus es la vida de un suelo, es la sangre de un suelo, ya que es el único que puede fijar los aniones y los cationes. Escuchen muy bien aquí que el humus es el único que tiene la capacidad de fijar tanto aniones como cationes a la misma vez. El humo tiene tantas cargas negativas y positivas, por lo tanto tiene esa flexibilidad de poder almacenar o absorber los dos. Contiene una base coloidal 3 veces más absorbente a la que tiene la arcilla. Por lo tanto, si tenemos un suelo rico en humus, aunque tengamos una capacidad catiónica baja, el suelo va a tener una potencia, por así decirla, muy buena, o una capacidad muy buena de absorción, porque el humus absorbe 3 veces más que la arcilla. Por lo tanto, veamos este suelo. En este suelo tenemos muy baja la capacidad de intercambio catiónico, pero tenemos un suelo con 5.5 de humus. El humus 0 habiendo nada, y 5 ya siendo una cantidad, un porcentaje alto. Hay suelos que tienen más. Por lo tanto, aquí, aunque tenemos un suelo con baja capacidad de intercambio catiónico, tenemos un suelo muy rico en humus. Por lo tanto, es un suelo que va a tener una buena capacidad de retención de nutrientes. Y si aplicamos, aquí vamos a tener más efectividad y menos desperdicio de fertilizante, porque al tener un bajo humus y al tener una baja capacidad de intercambio catiónico, es posible que más del 50% de los fertilizantes los estemos botando por cuanto son lavados. Este problema nosotros lo hemos resuelto con el uso de Sumagro, porque el Sumagro es un humus más 30 cepas de microorganismos. Entonces, cuando aplicamos el Sumagro sobre el fertilizante, lo que estamos haciendo es que el Sumagro absorba el fertilizante, y con ello podemos nosotros tener mayor eficiencia de esos fertilizantes, y es posible que ahora estemos haciendo uso del 100% del fertilizante que estamos aplicando, y por consiguiente pues vemos los resultados por mayor tiempo. Y de eso depende el éxito también del programa de los ahorros, de los que siempre les he hablado. Entonces, cuando vemos la capacidad de intercambio catiónico de un suelo, al mismo tiempo vemos el humus que tenemos en el suelo, para poder determinar la dosis que vamos a aplicar de fertilizante en cada fertilización, para poder no desperdiciar el fertilizante. Nitrógeno. Cuando hablamos de nitrógeno, debemos pensar en que es un componente de las proteínas. Debemos pensar en clorofila, debemos pensar en aminoácidos, en biomasa, en enzimas. El nitrógeno depende, la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos en un suelo va a depender de muchos factores. Va a depender de la cantidad de humus que tengamos, como ya hablamos, pero también va a depender de la cantidad de microorganismos que tenemos en ese suelo, porque los microorganismos son los encargados de fijar el nitrógeno, pero también son encargados de convertir fuentes de nitrógeno no absorbibles por la planta en fuentes
absorbibles por la planta. En nuestro análisis producto que conocemos el porcentaje de humos, también podemos nosotros medir las libras y podemos determinar cuántas libras de nitrógeno tenemos en ese suelo. Pueden ver de que tenemos un humus alto, por lo tanto tenemos una cantidad muy buena de nitrógeno disponible. Aquí estamos hablando de nitrógeno disponible en ese suelo para que la planta pueda absorberlo. Y tenemos 103 libras. Con estas 103 libras que tenemos, más aplicando el Sumagro, que es microorganismos que van a ir a fijar nitrógeno, entonces yo puedo al momento de formular ahorrarle mucho dinero en nitrógeno, por cuanto puedo determinar que voy a tener un flujo, una producción diaria de nitrógeno que podrían satisfacer la necesidad de esa planta. Por lo tanto debo bajar el nitrógeno. Si trabajo con mucho nitrógeno y aplico más del nitrógeno que debo aplicar, voy a tener serios problemas, porque el nitrógeno va a comenzar. Llega un momento en la aplicación de nitrógeno que cuando se sube esa cantidad, se sobrepasa esa cantidad límite, el nitrógeno comienza a trabajarme en sentido contrario y comienzo a perder producción producto de un exceso de nitrógeno. Entonces, en nuestro análisis me da la oportunidad de saber cómo tengo el nitrógeno y saber si puedo reducirlo o cómo puedo llevar esas fuentes. Con este sistema, el objetivo eventualmente, cuando haya una producción alta de nitrógeno, podemos prácticamente no aplicar nitrógeno y pasar a una agricultura orgánica muy fácilmente, porque las demás se pueden trabajar los otros nutrientes en tener reservas, pero el nitrógeno es un problema porque es difícil tener reservas en un suelo. Sin embargo, con este sistema sí podríamos tener esa producción diaria y poder no usar las cantidades tan grandes de nitrógeno, y es posible hasta no volver a usar nitrógeno químico. Azufre. En mi experiencia he notado que el azufre no se le ha dado la importancia que tiene. De hecho, después del nitrógeno y del potasio, el azufre es lo que más necesita la planta, aún superando al fósforo. Deseamos producto que podemos medir el humus, también nos puede dar con exactitud cuántas partes por millón tenemos de sulfatos ya disponibles para la planta. Trato siempre en mis formulaciones de mantener un 31 partes por millón de sulfatos, para que no vaya a ser el azufre pues el eslabón flojo y me vaya a impactar la producción producto de la falta de azufre. Cuando hablamos de azufre, de sulfatos, estamos hablando de la importancia que tienen con la semilla, en el enraizamiento de la semilla. Proteínas. Hay dos proteínas que son, cuando medimos, siempre se ha estado midiendo la proteína, midiendo el nitrógeno. Sin embargo, eso puede ser mentiroso. Cuando para poder medir proteínas se debería medir la presencia de metionina en lo que estemos midiendo de proteína, y eso nos podría decir el porcentaje de proteína que tenemos en una fruta, por poner un ejemplo. La metionina lleva azufre en su cadena, por lo tanto, si tenemos un suelo pobre en azufre, no estaríamos produciendo metionina. Tampoco la cisteína también es otra que lleva azufre en su cadena. Entonces, estas dos proteínas son muy importantes y llevan azufre en su cadena. Por lo tanto, al tener un suelo pobre en azufre, vamos a tener serios problemas de producción de buena proteína. Esto, sí tiene mucho que ver, por ejemplo, en ganadería. Si el objetivo es producción leche, entonces suelos pobres en azufre significa que el animal no se está alimentando correctamente y no va a haber buena producción de leche. Importante para la fabricación de vitaminas, enzimas, clorofila,
Es muy importante el azufre. Por ejemplo, en el maíz, el 90% del fósforo es absorbido antes de la floración y solo un 10% de fósforo se necesita después de la floración. En el caso del azufre es en lo contrario. El 90% lo absorbe el maíz antes de la floración y después después de la floración, y solo un 10% antes de la floración. Entonces los dos trabajan juntos y la falta de uno de ellos va a tener un impacto en la producción. En este caso, en este suelo que estamos analizando, tenemos 22 partes por millón. Le aplicamos para llevarlo por lo menos a 31 partes por millón. Fósforo. El fósforo se usa no en grandes cantidades, como se piensa. Lo que hacemos aquí, me lo mide en libras. En este caso, en este suelo tenemos 95 libras. Entonces, lo que hago es que veo la necesidad de fósforo que nosotros tenemos para esa producción, para X producción, y trato de nivelarla a ese punto. El fósforo es bien complicado porque el fósforo, por ejemplo, cuando lo aplicamos en un 1846-0, es bien inestable, y el fósforo en su estado natural está unido al calcio. Entonces, cuando se aplica a un suelo desbalanceado, vuelve a su estado natural y se une al calcio muy rápido, y es posible que nosotros estemos perdiendo un suelo bajo de humus, por ejemplo, estemos perdiendo más del 50% del fósforo que aplicamos a un 1846-0. En algunos casos es cuestión de horas que se une al calcio, y una vez que se une al calcio ya no es absorbible para la planta, o puede ser 3 meses más o menos que se vuelve a su estado natural. Cuando nosotros tenemos un suelo muy rico en microorganismos, que son los encargados de desbloquear el fósforo, lo separan del calcio, entonces, y lo convierten en fosfatos, entonces tenemos una producción muy buena de fósforo. He ahí la importancia del súmagro, porque nos provee el humus para poder absorber este fósforo cuando lo aplicamos a un 1846-0, más los microorganismos para que no lo dejen unirse al calcio y que esté disponible en fosfatos. Hablar de fósforo, estamos hablando de fotosíntesis, de respiración, de energía. Es el encargado de transferirla, de mantener la energía, de división celular, importante para la formación de tejidos, para semilla, para flores, para dientes y huesos, tanto de que el 95% de los compuestos de los huesos y los dientes es fosfato de calcio. Entonces, cuando tenemos un suelo muy bajo en fósforo y en calcio, vamos a tener serios problemas en los animales que se alimentan de esos suelos, en huesos, y es ahí donde vemos, en el caso de la ganadería, esas vacas Holstein que crean una curva en el hueso de la columna, producto de que lo que ha sucedido es que la misma vaca se ha ordeñado de su propio calcio y fósforo para poder producir leche, y una vez que eso sucede, el animal muere, producto de que ha llegado a un punto crítico de falta de fósforo y de calcio, y todo depende del suelo donde se esté alimentando el animal. Es ahí la gran importancia de estar monitoreando el calcio y el fósforo en un suelo. En el caso del maíz, por ejemplo, si es muy falto en fósforo, la mazorca nunca se llena. Entonces, si tenemos problemas de mazorca, hay que poner atención en dos cosas: si es o el boro el problema, que por eso no se llenó la mazorca, o es el fósforo. Imagínense en muchas hectáreas de maíz que esa mazorca no termine, no culmine llenándose. Estamos hablando de miles de libras de maíz, y podría ser producto de la falta de fósforo. Calcio. El calcio lo medimos en libras. ¿Recuerdan cuando les hablaba de los cationes que están estrictamente relacionados con la capacidad de intercambio catiónico que tenga un suelo? Entonces esto determina, en este suelo que tiene 8.76 creo de capacidad de intercambio catiónico, entonces me está diciendo cuántas libras. Aquí debo tener en el suelo 2.382 libras, tengo disponibles 1.248 y me hacen falta 1.134. Pero el problema que hay, que como cuando aplico calcio también me elimina el magnesio,
y viceversa. Entonces ahí vienen la cantidad de fórmulas, las 10 fórmulas que le estaba hablando que usamos nosotros para medir tanto matemáticamente como químicamente cuántas libras debe tener ese suelo. Y muchas veces van a ver ustedes que tenemos suficiente calcio o suficiente magnesio y en la fórmula le estamos aplicando calcio y magnesio. ¿Por qué estamos haciéndolo? Aunque pareciera que no lo necesitamos, estamos haciéndolo para compensar lo que nos estaría quitando el uno o el otro. También lo medimos en porcentaje. Entonces el porcentaje que nosotros andamos buscando es que tengamos más o menos un 68% de calcio en esa base coloidal. El calcio, cuando hablamos de calcio, debemos pensar que el calcio es la parte, es muy importante en la pared celular, en la fecundación, en el desarrollo uniforme del fruto. Pero hay algo muy importante en el calcio, que el calcio está estrictamente relacionado con el nitrógeno. Entonces, si en los primeros 10 días de vida de una planta hay falta de calcio, eso va a determinar la capacidad que va a tener esa planta de absorber el nitrógeno en toda su vida. Entonces, he ahí la importancia de que el calcio esté balanceado. El calcio cambia la estructura de una planta y el calcio es el que facilita la entrada de todos los nutrientes, de todos los minerales, facilita la entrada de bacterias y por lo tanto un suelo que está balanceado, ese calcio, hay una armonía con los otros nutrientes. Cuando el calcio está desbalanceado y hay mucho calcio, les va a bloquear el resto de los nutrientes. Cuando hay muy poco calcio, entonces hay un problema porque no hay un funcionamiento correcto del resto de los nutrientes, y en el caso del nitrógeno va a estar funcionando, qué sé yo, en un 30% de la capacidad o de la cantidad. Estamos aprovechando un 30%, por así decirlo, de cada 100 libras de nitrógeno que tenemos en el suelo, producto que el calcio es necesario para que la planta lo pueda absorber. Aunque esté presente, la planta no lo está absorbiendo por la falta de calcio. Esto para mencionarle algunas de las cosas, de los beneficios del calcio, pero el calcio en sí, junto al magnesio, son la columna vertebral de un suelo, y eso es lo que nosotros nos enfocamos en balancear: el calcio y el magnesio, y obviamente todos los cationes. Magnesio. El magnesio lo mismo, se mide en libras, se mide en porcentaje, y ya entendieron cómo funcionan los cationes y qué sucede cuando se aplica alguno de estos cationes. Cuando hablamos de magnesio debemos pensar que primero el magnesio ocupa el centro de la clorofila. O sea que si un suelo le venimos y le aplicamos demasiado calcio y el calcio se sacó, que aplicamos tanto calcio que nos eliminó por completo el magnesio, nos quedamos sin el mineral que ocupa el centro de la clorofila. Por lo tanto, al no estar funcionando la clorofila, no hay producción de carbohidratos, y al no haber producción de carbohidratos, pues nada se produce. Ese es el inicio de todo. Ocupa el centro de la clorofila, activa enzimas, principalmente importantísimo en el proceso de la respiración de la planta. Cuando el magnesio anda bien en un suelo, entonces va a haber un gran aprovechamiento de la producción de carbohidratos que vienen del oxígeno, del hidrógeno, del carbono y del nitrógeno. Entonces, que estos son los elementos que se adquieren a través del aire, de la atmósfera, del agua. Y esto representa 95% de una planta. El otro 5% viene del suelo y es el resto de los nutrientes. Este 95% de esa planta es una producción de carbohidratos en la cual el magnesio es el centro de todo de todo este engranaje, de todo esto que está pasando, por cuanto ocupa el centro de la clorofila. Entonces, el magnesio, cuando tenemos un suelo que tenemos poco magnesio, no hay producción, y cuando hay demasiado calcio en un suelo, es importante que lo apliquemos de una forma foliar por mientras la planta comienza a absorberlo del suelo. Potasio. El mismo procedimiento, para no seguir repitiendo lo mismo. Se calcula en libras y también en porcentajes.
El potasio, cuando hablamos de potasio, el potasio es el puente. Imaginémonos que de la producción, en el momento de la producción de carbohidratos, cuando tenemos el 95% que viene de los elementos de la atmósfera, que hablaba del nitrógeno, el carbono, oxígeno, hidrógeno, el potasio es el puente, el enlace entre esta fuente de carbohidratos y el resto de los nutrientes para la formación de las proteínas. Por lo tanto, el potasio juega un papel central en todo este engranaje para que conectar los carbohidratos con las proteínas. Formación del grano como fuente de energía, como es libre, el potasio es libre en la planta porque sirve de ese puente. Es importante en la fotosíntesis, aunque el potasio no forma parte del centro de la clorofila, pero sí recuerden que es el enlace entre los carbohidratos que se están dando en el proceso fotosintético. Por lo tanto, el potasio está sirviendo de ese puente para un buen funcionamiento de la fotosíntesis. Para transportar y guardar esos carbohidratos sirve como de bodega para almacenar los carbohidratos y poderlos conectar con los otros nutrientes para la formación de proteínas, como les sigo repitiendo. Mantiene reservas, importante para mantener las reservas en la raíz, como sirve como bodega. Es importante también en la fundación y en la construcción de la base y el desarrollo celular y síntesis de proteínas. Es el promotor. El potasio es muy importante porque junto al cobre son promotores de resistencia o defensas contra enfermedades y el estrés en una planta. Cuando tenemos una finca muy pobre en potasio, van a haber serios problemas de estrés en esa finca. Otra cosa muy importante de mencionar aquí es que el potasio siempre tiene que ser el porcentaje arriba al sodio, porque si el sodio supera en porcentaje al potasio en un suelo, lo que sucede es que lo bloquea y la planta absorbe sodio en vez de absorber potasio, e inmediatamente la planta va a morir por cuanto el sodio la va a intoxicar. Entonces es importante que siempre el potasio esté arriba del sodio. Y cuando ustedes vean en su finca que se le están muriendo plantas sin ninguna explicación alguna y piensan que son nematodos, es muy importante que monitoreen cómo está el sodio y el potasio, porque en la mayoría de los casos he visto que el problema es que el sodio ha superado el potasio y por eso se están muriendo las plantas. Potasio muy importante en la producción de biomasa. De hecho, es el más importante en la producción de biomasa. El sodio, monitorear, debemos, como acabo de mencionar, monitorear mucho el sodio, porque de ser superior a 3% nos está causando problemas ya sencillamente porque el sodio se está acercando demasiado al potasio, y al sobrepasar el potasio, como les dije, es un problema serio porque va a matar a la planta, va a intoxicar a las plantas y puede pues prácticamente perder una plantación en cuestión de días. Entonces hay que estar monitoreando mucho el sodio. Lo mismo nos dan libras, nos dan porcentaje, y así es como sabemos dónde tenemos el sodio y qué debemos hacer. Cuando hay mucho sodio, la solución es aplicar potasio para levantar el potasio y poder controlar esos problemas de sodio. Aquí en este slide podemos ver ya los porcentajes, donde tenemos el calcio, magnesio. Calcio, como les he repetido, necesitamos 68% en esa base coloidal. Aquí tenemos 35.61%. Por eso está en rojo, porque hay una necesidad muy grande de calcio. Magnesio 6.52. Pero quiero que observen algo aquí muy importante en este análisis, que el potasio necesitamos de 5 a 7 y tiene 27.03%. Entonces, quien está impactando realmente el pH en este suelo es el potasio, porque el potasio está alto y nos está llevando a un pH que pareciera correcto. Sin embargo, tenemos serios problemas en este suelo porque el calcio está demasiado bajo y el magnesio muy bajo. Ahora,
El magnesio siempre tiene que superar al potasio, porque si el potasio supera el magnesio, entonces el potasio bloquea el magnesio. Y en este caso lo está bloqueando, y aquí hay problemas de producción de carbohidratos producto de que la clorofila no está funcionando bien porque el magnesio está siendo bloqueado. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros aquí ver es cómo bajamos lo antes posible este potasio. ¿Cómo lo vamos a bajar? Bueno, lo bajamos mediante la aplicación de calcio, de magnesio, para que el calcio y el magnesio me saquen este potasio del suelo y me lo lleve a los porcentajes correctos. Aquí han habido grandes pérdidas con este agricultor porque él seguía aplicando grandes cantidades de potasio y lejos de hacerle un bien, le estaba creando un problema aún superior a su suelo, sin mencionar que ahora tenía problemas de producción producto de que le seguía aplicando potasio y grandes pérdidas económicas porque está usando un potasio que no necesita. He ahí los ahorros que van a obtener con nuestro sistema. El sodio 0.84% está muy bueno. El hidrógeno, como pueden ver, necesitamos 10-15% y anda en 24%. O sea que no hay tanta acidez en este suelo, pero esa acidez en el suelo, quien ha estado controlando es el alto potasio, pero lejos está de ser un suelo balanceado. De hecho, es un suelo con serios problemas y debemos corregir lo antes posible el calcio y el magnesio para que todo se corrija. Pueden ver aquí que del momento que el calcio bajó, subió el potasio. Si el calcio estuviera bien, ese potasio estaría controlado. Hablemos de los elementos menores. Cuando hablamos de salinidad en un suelo, la salinidad de un suelo tiene que ver con la cantidad de humos que ustedes tengan en un suelo. Entre menos humos haya en un suelo, mayor va a ser el impacto de los abonos, de las sales químicas que se aplican y el impacto que va a tener en la planta. Si una sal tiene contacto directo con la raíz, seguro que le va a causar un problema. Entonces, cuando tenemos problemas de sales en un suelo, lo primero que tenemos que ver es dónde tenemos el porcentaje de humus, y seguro que el porcentaje de humus va a ser muy pobre y por eso estamos teniendo estos serios problemas. Los cloruros. Cloruros son esenciales para el crecimiento, para los microorganismos, y son ellos los microorganismos quienes tienen que convertir un cloruro, o el cloro, perdón, en un cloruro. Entonces, cuando tenemos un suelo muy bajo en humus, obviamente tendríamos un suelo muy pobre en microorganismos, porque el humus es el alimento de los microorganismos. Entonces, los dos van juntos. Si tenemos poco humus, tenemos poca vida microbiana, y generalmente al tener poco humus tenemos mucha actividad de microorganismos anaeróbicos, que son los causantes de todos los problemas en un suelo. Cuando el humus está alto, entonces nosotros tenemos buena cantidad de microorganismos benéficos, y cuando aplicamos nosotros Sumagro, que es un humus más microorganismos, entonces resolvemos poco a poco, vamos resolviendo los problemas de salinidad de un suelo, y estamos agregando todos los microorganismos para que los aniones puedan ser transformados en formas que la planta puede absorber. Los cloruros, cuando lo tenemos a 25 partes por millón, están muy bajos. 120 hasta 250 están muy bien, pero cuando superan los 250 partes por millón están muy altos, y debemos controlarlos. Cuando hablamos de cloruros, tenemos que también pensar en KCl. El KCl trae cloro, o cualquier producto, cualquier fórmula que traiga cloro, porque el cloro se va almacenando en el suelo, y entonces llega a un punto tan alto que podría convertirse, o se convierte en un desinfectante, y el cloro nos está matando toda nuestra vida microbiana en ese suelo, por lo tanto causando otros problemas más severos que van a terminar en salinidad. Sin microorganismos en un suelo, el suelo está muerto, porque los microorganismos son los que se encargan de creación de humus. Ahora, gracias a Dios, con un producto como Sumagro, aunque tengamos un suelo pobre en humus, nosotros le aplicamos el humus y más los microorganismos,
pero resolvemos el problema inmediato y luego poco a poco ya vamos trabajando con cómo levantando esas cantidades de humo, pero resolvemos el problema inmediato. El boro. El boro .69 y menos es considerado deficiente en un suelo. De 1 a 2 partes por millón andaría excelente, pero después de 2 partes por millón está muy alto y el boro es altamente tóxico, entonces tenemos que monitorearlo. En este suelo tenemos 0.26 partes por millón, obviamente estamos muy bajos en boro y esto tendrá un impacto muy fuerte en producción y calidad. Sin embargo, antes de nivelar en el suelo cualquiera de los elementos menores, tenemos que trabajar primero los cationes, porque los cationes nos van a bloquear los elementos menores. Entonces tenemos que ver dónde están los cationes, y muchas veces cuando corregimos los cationes entonces se vuelve más disponible los elementos menores. El boro es un anión y está estrictamente relacionado con el humus. El humus es el encargado de absorber y retener, es la bodega que tiene el boro o los aniones. El boro no tiene nada que ver con la arcilla por cuanto tiene carga negativa. El boro es absorbido como un borato y para que eso suceda es el trabajo de los microorganismos, son los que convierten el boro en borato. De otra forma no puede ser absorbido por la planta, al menos que venga como un ácido bórico que también puede ser absorbido. Tiene el boro, casi no tiene mucha movilidad en la planta. Es absorbido cuando se aplica foliarmente mucho más rápido por las hojas nuevas, las hojas jóvenes. Cuando tenemos problemas de boro hay disminución de crecimiento y se ha comprobado que las plantas con deficiencia de boro, las células no se desarrollan y por lo tanto se para el crecimiento de una planta. También hay disminución de la superficie foliar en las hojas jóvenes y crecen deformes, gruesas, quebradizas, y algunas veces se pueden presentar clorosis o incluso un color verde más intenso. El boro también impacta el crecimiento de la raíz. Hay abortos florales cuando tenemos problemas de boro y se forman muchas veces en los tallos como grietas, como hendiduras, deformación de los frutos o frutos que crecen deformemente. Todas son evidencias de problemas de boro. Hay disminución en la concentración de la clorofila por cuanto el boro trabaja como, y todos los elementos menores trabajan como bujías que conectan tanto los productores de carbohidratos como los minerales productores de proteína. Entonces cuando esa bujía falla, cuando esa conexión falla, entonces tenemos problemas de producción y de calidad. Hay problemas de resistencia en las defensas de la planta. También hay menos actividad de enzimas. El boro se requiere para regular la floración, la producción de fruta, la división celular, muy importante en la absorción de sal, en el movimiento de hormonas. También es encargado de la producción de polen, el uso del agua en una planta, y algo muy importante es que el boro trabaja en comunión con el nitrógeno. Entonces cuando el boro está bien va a haber mayor absorción de nitrógeno, por lo tanto mayor producción y mejor calidad. En los animales el boro es muy importante para que el animal pueda mantener la grasa, ya que ayuda en la síntesis del glucógeno. Y el boro está estrictamente relacionado también con el fósforo y el potasio, y al tener problemas con estos minerales también vamos a tener problemas de boro. El hierro. El hierro es indispensable para el buen funcionamiento de la clorofila. En suelos altos en calcio tenemos problemas de hierro porque el calcio lo bloquea. El hierro siempre debe ser mayor que el manganeso.
o de lo contrario el manganeso lo bloqueará en el tallo. 100 partes es considerado deficiente, 200 partes por millón y más es considerado muy bueno. En este caso tenemos 14.3 partes por millón. Es recomendable que corrijamos, aunque tenemos bajo calcio aquí y no lo está bloqueando. Sí es importante corregir el calcio para entonces ver dónde termina el hierro. También hay que observar si las plantas están presentando clorosis, porque muchas veces lo que está sucediendo es que la planta está absorbiendo el hierro de las capas inferiores y obviamente el análisis de suelo no lo leyó. Entonces todos esos puntos hay que verlos antes de aplicar hierro a un suelo. Nuevamente el hierro, tanto con el manganeso, aunque no son parte de la clorofila, son elementales porque sirven de ese enlace entre la clorofila y para la producción del enlace que va a haber entre la clorofila que está produciendo carbohidratos y esa bujía que va a haber para conectarlos con los elementos o minerales que necesitan para la producción de proteína. El trabajo nuevamente, si tenemos 75 partes por millón menos, comenzamos a ver ya grandes deficiencias de hierro. El estiércol, por ejemplo, de ganado es muy rico en hierro y en manganeso, y esa puede ser una fuente orgánica de producción de hierro. El manganeso. Anteriormente mencioné que el manganeso está estrictamente relacionado con el hierro y siempre tiene que ser menor que el hierro o va a bloquear el hierro en el tallo. 40 partes por millón es considerado deficiente, 100 partes a 250 partes es considerado muy bueno. Después de 250 partes por millón es un problema porque está demasiado alto. En este caso, en este suelo tenemos 38 partes por millón, por lo tanto está muy bajo. Y aplicamos lo mismo que hemos estado hablando. De aquí vamos a trabajar de forma foliar por mientras corregimos el problema en el suelo, pero para eso hay que corregir primero los cationes. El manganeso está relacionado estrictamente con el potasio y el magnesio, y los tres son esenciales para la producción de carbohidratos. Los tres trabajan juntos en el proceso fotosintético, aunque el manganeso no es parte de la clorofila, pero sí sirve de enlace. Las deficiencias del manganeso generalmente se dan en suelos altos, suelos pesados, muy arcillosos. El manganeso trabaja de una forma antagónica con el calcio y el fósforo. Cuando el calcio y el fósforo están balanceados, habrá mayor absorción por la planta de manganeso. Sin embargo, si el calcio está muy alto, va a bloquear el manganeso. El fósforo también debe estar balanceado, o la falta de fósforo provocará menos absorción de manganeso. Es importante trabajar con foliares en este caso, por mientras corregimos. Entonces, hasta entonces no trabajemos en el suelo, porque no sabemos si tenemos manganeso en ese suelo hasta que los corrijamos. Una vez que hemos corregido los cationes, entonces veremos dónde están los niveles y, de ser necesario, entonces los corregimos. Todos los elementos menores, una vez que los corregimos, los llevamos a un punto balanceado en el suelo. No hay necesidad de estarlos aplicando todos los años, porque las cantidades que se usan son mínimas. El cobre. El cobre es indispensable para la alta producción y también para la salud en general de una planta. Junto con el potasio, el cobre y el boro ayudan a las defensas, a subir las defensas, y cuando los tenemos correctos, balanceados, tenemos menos problemas de ataque de patógenos. El cobre, 2 partes por millón es considerado deficiente, 4.50 para arriba hasta 10 partes por millón es considerado muy bueno. Después de 10 partes por millón está muy alto el cobre. En este caso tenemos 0.81 parte por millón, que nos está diciendo que está extremadamente bajo.
En suelos, curioso que en suelos con alto contenido de materia orgánica hay deficiencia generalmente de cobre, y este es el caso de este suelo que está bien alto en humus y sin estar balanceado el resto de los cationes, entonces lleva como consecuencia que el cobre baje. Una vez que nivelemos los cationes, entonces vamos a ver cómo queda el cobre, y de ser necesario comenzamos a trabajar el suelo, pero por mientras tenemos que trabajar urgentemente en aplicarlo, foliar, ya que el cobre es el encargado de finalizar el proceso de llenado de granos, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos problemas de cobre, vamos a tener obviamente problemas de producción y problemas de calidad. El zinc, considerado uno de los elementos menores más importantes, aunque todos son importantes. 6 partes por millón es considerado deficiente, 9 partes por millón hasta 21 considerado muy bueno. Después de 21 partes por millón es considerado muy alto. La primera cosa que se hace con el zinc es por lo menos llevarlo a 6 partes por millón, y poco a poco se va subiendo. El zinc, obviamente antes hay que corregir los cationes para saber cuánto zinc tenemos definitivamente en ese suelo, y en este caso hay que proceder a trabajar usando foliar por mientras corregimos ese problema en el suelo. La falta de zinc va a producir falta de absorción de agua. Los cultivos de nueces son sensitivos, muy sensitivos a la falta de zinc por los contenidos de agua que requieren. En el maíz, una falta de zinc es evidente y se va a ver en la cosecha. Cuando maíz, por ejemplo, se ven las clorosis en las hojas, y también se ven cortos espacios entre los nudos en lo que es el tallo, hojas arrugadas. El zinc está estrictamente relacionado también con el fósforo, entonces tenemos que ver dónde está el fósforo, porque tanto el zinc bloquea el fósforo como el fósforo el zinc. Entonces hay niveles que tenemos que mantener, que cuando el fósforo está a ciertas cantidades, ciertas libras que tenemos en el suelo, entonces debemos tener ciertas partes por millón de zinc, sino de otra forma los dos se pueden contradecir y se pueden bloquear. Molibdeno. El molibdeno no es la mayoría de los agricultores no están muy familiarizados con molibdeno, y de hecho es uno de los minerales menores poco usados. Sin embargo, la importancia del molibdeno es muy grande. Cuando tenemos 0.20 partes por millón es considerado deficiente. 1 parte por millón es considerado muy bueno. Hasta 2, después de 2 es considerado alto, y tenemos que monitorearlo porque es altamente tóxico después de 2 partes por millón. Tanto es el trabajo del molibdeno y de la importancia que tiene en producción, que por ejemplo en cítricos, si tenemos menos de 1 parte por millón en el suelo y aplicamos molibdeno y subimos eso al menos a 1 parte por millón, la producción podría por hectárea, por acre, subir más de 20 cajas de naranjas en el caso de cítricos. El molibdeno no se debe aplicar, por ejemplo, cuando el cobre está bajo, porque el molibdeno va a bloquear el cobre. Entonces si se aplica molibdeno y el cobre está bajo, también se tiene que aplicar cobre para que no lo vaya a bloquear. El molibdeno es muy importante porque los microorganismos lo necesitan para poder vivir. Entonces un suelo pobre en molibdeno, vamos a tener problemas con los microorganismos porque lo necesitan, y nosotros necesitamos los microorganismos obviamente para que conviertan los aniones en formas asimilables por la planta. Entonces es una cadena que nos va a crear la falta de molibdeno en un suelo. Cuando tenemos deficiencia de molibdeno, también tenemos problemas de creación de proteína. Así que es un elemento poco usado y es de mucha importancia. Cobalto.
Esencial para la producción de aminoácidos en compañía del calcio, fósforo y potasio. 0.60 partes por millón es considerado deficiente, de 1 a 2 partes por millón excelente, y después de 2 partes por millón es considerado alto. El cobalto es muy importante cuando estamos trabajando con animales, cuando la formulación que vamos a hacer es para pastos. Es importante conocer dónde está el cobalto, porque el cobalto juega un papel muy importante en el pelaje del animal, en la piel del animal. Entonces, y es precisamente por las proteínas que produce que llevan cobalto. Entonces, cuando trabajamos con ganadería o con pastos, es muy importante que veamos dónde tenemos el cobalto. Aquí no aparece cuánto tenemos en este suelo de estos 3 elementos, porque no son parte del análisis estándar. Hay que ordenarlos aparte. No son muy costosos, pero si queremos hacerlo, podemos ordenarlo y hacerlo parte del paquete. Luego el aluminio debemos preocuparnos primero de corregir el calcio, porque cuando tenemos problemas de aluminio, generalmente el problema es el calcio. Cuando corregimos el calcio corrige automáticamente el aluminio. Menos de 250 partes por millón debemos mantenerlo y deberíamos estar bien. Si supera las 250 partes por millón, tenemos ya problemas de intoxicación de aluminio, y de hecho las plantas necesitan un poco de aluminio, pero el problema generalmente no es el aluminio. De hecho, el aluminio es uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre, por lo tanto siempre hay aluminio. El problema es el calcio, que el calcio regula todos los nutrientes. Entonces, una vez que corregimos los cationes, especialmente el calcio, no deberíamos tener ningún problema con aluminio. Como pueden ver, nuestro trabajo es profundo y completo, y el uso de una agricultura precisa traerá grandes beneficios a su finca, tanto en mejorar producción y calidad, pero mejor aún en bajarle costos, y seguro ya se dio cuenta usted de los grandes beneficios que obtendrá, sencillamente porque esto es ciencia y tiene lógica lo que le estoy diciendo. Con este programa, cada año que pase, el estado de su suelo mejorará, y es posible que eventualmente podamos comenzar a producir orgánicamente. Esto dependiendo del estado de su suelo. Para alguna gente va a ser antes, para otra hay que esperar un poco más, pero sí es posible. Esto gracias al uso del Sumagro, que nos estaría llenando el suelo de microorganismos fijadores de nitrógeno, y una vez que nosotros nos volvemos independientes del nitrógeno, y este nitrógeno lo podemos conseguir a través del trabajo de los microorganismos, entonces lo demás es manejable, pero no el nitrógeno. Obviamente aquí va a haber un enriquecimiento de los aniones, y si nivelamos los cationes, pues tenemos la fórmula perfecta para poder producir orgánico o productos de mucha mejor calidad. Entonces, en el caso del café, la tasa le va a mejorar, producto de que es un suelo balanceado con una alta producción proteínica. Sin más que decirles, si les interesa lo que han escuchado, con gusto va a ser un placer hacerlos parte de este programa, y pueden visitarnos a www.corporacion.org para que puedan ver testimonios, fotografías de personas que ya están usando el programa con excelentes resultados. También vamos a abrir un blog para poder estar en comunicación, y ustedes puedan hacer sus preguntas públicamente, con el objetivo de que a través de sus preguntas y la respuesta que les demos, los demás agricultores se puedan beneficiar. Entonces vamos a volver la página interactiva para que podamos ayudarnos mutuamente y hacer un equipo de trabajo. Quiero que tengan muy claro
que no estamos vendiendo un producto, sino que estamos trayéndoles a ustedes tecnología de punta para que trabajemos juntos y que este sea una herramienta y que su empresa crezca, y con el crecimiento de esa empresa también nosotros podamos crecer. Nuestra filosofía es siempre de que el servicio que le demos a ustedes sea superior a cualquier pago que nos puedan hacer o cualquier cargo que nosotros podamos hacer por los servicios. Siempre nuestra filosofía es esa, de que usted se sienta satisfecho y que sepa que está invirtiendo en algo que sí le está devolviendo su dinero. Puede escribirnos también a corporacionsinclair@gmail.com. Puede llamarme a los Estados Unidos si gusta al 609-233-4847. Y luego pues va a estar trabajando con alguien local, y a través de esa persona que nos va a servir de puente pues podemos trabajar en equipo. Se está pensando en el futuro también trabajar. Tenemos a una persona muy importante en el equipo que es un experto en exportaciones, y lo que andamos buscando eventualmente es organizarles a ustedes para que podamos conseguir mejores mercados para sus cultivos, sea cualquier tipo de cultivo. Pensamos en café, pero podría ser cualquier tipo de cultivo una vez que estemos organizados, porque lo que buscamos también es poderlos certificar a través del programa. Sumagrow es un producto que es un OMRI approved. Eso significa que está aprobado por OMRI en los Estados Unidos, que es una de las empresas que certifica orgánicamente. Eso nos va a beneficiar grandemente porque podríamos exportar bajo esa bandera. También, a raíz que estamos trabajando con un programa repetitivo, entonces podemos nosotros prácticamente asegurar de que si tuvimos una buena cosecha este año, el siguiente año va a ser mucho mejor. Por lo tanto, podemos conseguir una certificación en donde le estaríamos asegurando a los importadores de que el producto es de buena calidad. Entonces, todas estas cosas tenemos en mente, con el objetivo de que ustedes tengan mejores precios, y que ustedes estén bien, que ustedes puedan ganar y puedan convertir su finca en una empresa productiva. El éxito de ustedes va a ser el éxito de nosotros, y esa es la idea. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido lo que les he expuesto aquí, y con la expectativa de trabajar con ustedes.